Hola. Hola, Hola, ¿me profe. escuchan? Se le escucha perfecto, doctor. Sí, Perfecto. tarde. Que quede claro que yo estaba y 27 a la espera. ¿Está? Perfecto. ¿Está? Perfecto. Todo es... Tenemos 5 minutos de demora. Sí, todo es por culpa del Bedel, ¿ok? Si quieren Señor. nombre, ya lo damos y Juan lo Manuel ponemos. Pereira, matrícula 17-32-433. Sí, trata de que no se te escuche la última parte, hacete el pavo, dale. Dale. ¿Que fuiste alumno mío en penal parte general? Mirá, no me hagas acordar. Bueno, un alumno regular, pero bueno, está bien. Sí, un poquito faltador, podríamos decir, ¿no? Bueno, hasta luego, doctor. Un Buen amigo, fin de semana. un amigo. Buen fin de semana, caballero. Gracias. Bien. ¿Cuántos Doctor, somos? Sí, no sé lo quién me habla. saludo. Espinosa Rocío, lo saludo y le cuento que Juan Manuel fue profesor mío de historia en el ELOAR. Qué Un suerte que genio. tuvo. Bueno, cada uno tiene la apreciación que tiene sobre las personas. Escuchó, doctor, ¿no? Escuchó. Sí, por eso le acabo de decir que cada uno tiene la apreciación personal sobre las personas. Yo como alumno no podría decir lo mismo. Vuelvo a decir lo que dije antes. Una muy buena alumna. Adiós, doctor. Es faltador, el señor Juan Manuel, faltador, no así su hijo, el señor faltador, pero un gran amigo. Con eso digo todo. ¿Tá? O sea que a los amigos se los quiere, no se los juzga. Bueno, chicos, cada vez somos menos, ¿no? Yo veo aquí 23 bueno. Pasa que gran problemas reales, profe. Sí, yo Está de plenaria. les voy a decir lo mismo que le digo a todos. Yo soy de la idea de que esto tendría que tener un tipo de presencialidad y para mí esto tendría que tener alguna validez formal y los que no están, los que no llegan al 75, lo lamentaría. Creo que, no sé si ya lo resolvieron, a mí todavía no me lo notificaron, pero estoy casi seguro que el miércoles que viene yo voy a hablar a las 5 de la tarde. No nos dijeron nada todavía. No nada. El miércoles que viene a las 5 de la tarde, yo no creo haber escuchado eso, ¿o sí? No, yo te digo No, lo que en pasa. realidad, Nadie nos lo informó, sí nos lo informó usted la semana pasada, que usted tenía que dar una clase yo voy a para dar las dos comisiones, para entonces las que dos prefería comisiones, combinarlas las dos a las las últimas dos clases que tengo voy a hablar de delitos contra el honor. Por consiguiente, me pidieron que hablara para las dos comisiones y las voy a juntar, me parece que a las 5 de la tarde, así podré ver a los de mi comisión que están en reales, tendré que hacer la presentación formal, y a los de la comisión 1 los saludaré porque no los conozco. ¿Bien? Bueno, a ver, no les quiero robar mucho tiempo, sé que por ahí están, ya los que estén por los civiles creo que andan cerca a la fecha del parcial. Sí, paso ni lo a diga, Ana. profe. Sí, ¿no? ¿Están un poquito complicados? Sí, Sí. el 26. Ah, bueno, Real. muriendo de entonces... la felicidad. Real Sí, es el sí. 26. Reales, Bueno. reales. Sí, todos pasamos por eso, Moni. Quédate tranquila, yo pasé por eso también. Hace ¿Y muchos cómo años. lo pasó? Lo pasé bien, es una materia que me gustó. Uf, ¿eso se alquila o algo, profe? No, bueno, para que sepas, está bien, me van a cargar ahora. Yo fui ayudante alumno por concurso de oposición antecedentes de obligación. No, encima de obligaciones. Tuve una No. época, Encima de obligaciones, sí. tuve una época que el derecho privado, hasta tengo cosas escritas de derecho privado, o sea que tuve una época así que me gustaba Qué un suerte poco. que cambió, profe. Sí. Las circunstancias de la vida te llevan a cambiar algunas cosas, pero bueno. Bueno, a ver, yo había quedado con ustedes. Juan Pablo, ¿me podés decir buenas tardes? ¿O prendiste? No, lo sigo a Juan Pablo. A ver, el tema es así. Yo hoy tengo que hablar con ustedes del tipo penal del 120, o comúnmente, como antes se denominaba TUPRO, ahora la figura, después de la reforma de la 25087,
se ha cambiado, o el título lo podríamos redireccionar hacia abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual del sujeto pasivo, de la víctima. Me parece un título más adecuado que el de estupro, una figura que tenía que ver ya hace muchos años, desde 1921, la creación del código. Entonces vamos a hacer una cosa. Y había quedado con ustedes de que si querían hacer algún repaso de todo lo que vimos de los 3 párrafos del 119, le dábamos un... Entonces, a ver qué les parece. Les propongo que la clase de hoy va a ser corta, no espero que les lleve demasiado tiempo a ustedes. Voy a empezar a hablar del 120, después hablo sí de todas las agravantes de forma genérica que incluyen también la figura del 120 y respondo a alguna pregunta o inquietud que tengan y háganme acordar el ejercicio de las acciones, artículos 71 y 72 del Código Penal, que no sé si lo dio mi compañera Romina López. Que es una parte interesante de cómo se ejercitan o cómo se ejercen las figuras de este título en particular. Y justo con ella teníamos ayer, pero no pudo estar por un problema de conexión, así que capaz que iba a dar ese tema, pero no. Bueno, hablamos unos minutos. Yo espero no ocuparles demasiado su tiempo. Vamos a hablar entonces del 120 y voy a hacerlo primero, voy a leerles a ustedes el Código Penal. Sería interesante que más de uno tuviese al lado su Código Penal para ir viéndolo, pero para ahora van a ir todos corriendo a buscar o cosas, salvo Valentina, que veo que me abre un libro, así que calculo que es el código. Gracias, Valentina. Dice: será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 6 años el que realizare alguna de las acciones previstas en el segundo y tercer párrafo del 119 con una persona menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente, ya vamos a hablar, siempre que no resultare un delito más severamente penado, y después hablan del agravante, y cuáles incluye y cuáles no incluye. Digamos que podemos entonces ponernos de acuerdo en que la nueva redacción de este tipo penal comprende conductas que giran sobre 2 ejes principales, podríamos mencionar de esta manera. Primero, la seducción en la víctima que debe encontrarse dentro de una determinada franja etaria, a saber, mayor de 13 y menor de 16, que otro requisito, que debido a su inmadurez de carácter sexual, presta consentimiento para el acto. ¿tá? O sea, es muy importante esta circunstancia. Presta consentimiento. Después vamos a ver cuál es, desde el punto de vista normativo, cómo se toma o cómo se considera ese consentimiento libre, repito, ese consentimiento libre que presta el sujeto pasivo. Ese sería el primer eje sobre el cual trasunta la figura. Y después, en segundo lugar, es la mayoría de edad del sujeto activo con relación o en referencia a la del sujeto pasivo. Y por mayoría de edad vamos a tomar lo establecido en el artículo 25 del Código Civil. ¿No es cierto? Sí, es el 25. Yo me río porque todas me hacían, no saben si es el 25, ¿tá? Pero sí, quédense tranquilos. Es el artículo 25 del Código Civil que refiere que la mayoría de edad se obtiene a partir de los 18 años. Gracias. 18 años. Muy bien. Sí, porque saben y habrán hecho el estudio concienzudo, sobre todo, por ejemplo, Sofía y alguien más que me hablaba que ya están reales, por consiguiente es totalmente abogada y con el nuevo Código Civil. Imagínense que yo tuve que leerlo, que en la vieja redacción y ahora se me modificó. O sea, y yo que soy un amante de la memoria y los números y demás, se me... Bien. A ver, ¿vieron? Mayoría de edad 18 años. Y nuestra ley, sobre todo con respecto a la mayoría de edad, esa disquisición ya la deben haber hecho en la parte general, es bastante, si se quiere, caótica, porque se obtiene la mayoría de edad para algunas actividades a los 17, los padres pueden consentir que para el ejercicio del trabajo y el comercio, a través de un acto público puedan
liberar respecto de los 18 años de edad y hacerlo tener consecuencias de mayor en un estadio anterior, o sea, es bastante, si se quiere, confuso. Pero bueno, nosotros vamos a tomar como mayoría de edad la de 18 años de edad, porque si la interpretáramos una mayoría de edad respecto de o referenciada a la edad de la víctima, sería una interpretación analógica que en principio podría ir en contra de los intereses del imputado, y esa analogía, in malam parte, está por ahora todavía vedada en nuestra legislación penal, referencio a algo que ustedes ya vieron en el artículo 2 del Código Penal. Bien, no voy a hacer un análisis porque no nos da el tiempo, yo me prometí no ser demasiado extenso, nunca se los voy a cumplir, y aparte, gracias, tengo la suerte de que ustedes siempre tratan de retenerme, a ver, sobre todo nada más desde el punto de vista de la historia de este tipo penal tenía una rémora machista y, si se quiere, una rémora, no puedo dejar de mencionarla, hablaba de que solo podía ser sujeto pasivo una mujer honesta. Yo he llegado a cursar y hay algunos apuntes y libros que andan dando, al menos debo haberlos leído hace 1 o 2 años en la facultad, muy viejos ya, de legislación vieja, que decía, hacían chistes sobre esa doble situación en la cual solo podía ser sujeto pasivo una mujer que tuviera la calidad de honesta, y en el primer tiempo, 1921, se asimilaba la problemática de la honestidad del sujeto pasivo no solo a la falta de conocimiento sobre actividades sexuales, sino se requería hasta un estado casi pseudo-virginal. O sea, estamos hablando de casi posiciones machistas, chauvinistas, todos los epítetos que hoy por hoy no podrían sustentarse en ninguna de estas situaciones. Pero digamos que a partir de la ley 25087, que es la que modifica el título y que me parece que debe dejar ya de hablarse de estupro para pasar a hablar de abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual del sujeto pasivo, lo que en realidad prevé es que el consentimiento que brinda el sujeto pasivo que se encuentra en determinada franja etaria es ineficaz. ¿Por qué es ineficaz? Por su estado de inmadurez sexual y la falta de experiencia. Y además a esto se le debe sumar el segundo requisito, que es la seducción real del autor, y que se considera que este consentimiento que presta el sujeto pasivo no es válido, porque no ha podido comprender, interpreta el legislador penal constitucional, que no ha podido comprender debidamente la significación de su acto. Por consiguiente, podemos ponernos de acuerdo que la figura del 120 protege a cualquier persona, tanto hombre como mujer, que se encuentre entre los 13 y 16 años y que por su inmadurez sexual y la seducción que ha realizado el autor sobre su persona, no ha podido comprender el real significado del acto que va a practicar. ¿Bien? Cito, por ejemplo, un autor, me parece interesante lo que dice Dona a este respecto. Él dice que con la nueva redacción de la 25087, lo que en realidad el bien jurídico protegido es una protección individualista del nuevo derecho penal sexual. Digamos que, como ya lo venimos manifestando, el bien jurídico que protege la figura en realidad es la libertad y la conformación sexual del sujeto pasivo. Bien, vamos al análisis del tipo objetivo. Perdón, si voy muy rápido y alguien quiere preguntar, no entender, pues yo vieron que empiezo a hablar y si no me detienen, como que voy a cuerda, ¿no? Cada vez me voy acelerando más. O sea, cuando sientan que voy demasiado rápido, Alicia, que ya me conoce de parte general, me dice no, ¿está? Me dice no, pare. Bien, vamos al tipo objetivo. Me gusta la significación. La plataforma. Facundo, ¿querés decir algo? Dilo ahora o calla para siempre. Sí, profe, quería que repita el bien jurídico que protege, pues no lo llegué a escuchar, perdón. A ver, esto ya a esta altura lo tendrías que medianamente manejar.
porque se acuerdan que yo dije que no había un único bien jurídico que protegiera todas las figuras que se encontraban dentro del título, ¿se acuerdan? De las que me toca a mí, generalmente trabajamos con el mismo bien jurídico que sería, o que es en realidad, el bien jurídico protegido es la libertad y la conformación, la libre conformación de la identidad. Algunos hablan de la libre conformación de la identidad sexual y se critica, porque en realidad aquí no está tan en juego la libre conformación sexual, aunque algunos entienden que sí, Donna entiende que sí, otros, Arocena entiende que no, que eso lo de la libre conformación sexual tiene que ver más que nada con algo que ya ustedes deben haber visto, que es la figura de artículo 125. Hola. El 125 no lo vi. 125, ¿cómo que? ¿Qué No, excusa la de esa vara? 125 es la de corrupción de menores, ¿no? Corrupción. Hay corrupción de mayores y de menores. No lo dentro del vimos, título. No lo vimos, en serio. Ok. No estoy loca, en serio. Bien, les explico algo, que no lo haya, perdón, ya le deben haber visto, que no se haya hablado de eso no quiere decir que no entra, eso ya lo vieron con el doctor Taza, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, quédense tranquilos que sí. Bien. Pero podríamos ponernos de acuerdo tranquilamente que aquí el bien jurídico protegido es la libertad de decisión de una persona. Y el legislador constitucional entiende que una persona que se encuentra en esta franja etaria, mayor de 13 y menor de 16, y consiente la realización de una actividad sexual con una persona mayor de edad que se aprovecha de esa mayoría de edad y la madurez sexual de la víctima, no puede prestar libremente el consentimiento. ¿Bien? ¿Respondí? Se fue Bien. La plataforma, vamos a empezar al análisis del tipo objetivo. El tipo objetivo trabaja sobre una plataforma fáctica que prevé las conductas que ya vimos, porque dice la plataforma fáctica sobre la que opera la segunda es cuando se realicen actividades de las descritas en el segundo y tercer párrafo del 119. Estamos hablando del abuso sexual gravemente ultrajante y el abuso sexual con acceso carnal o con la debemos tener presente la reforma introducida en el año 2000 por la ley 27352, de cuando me habla de o realizar actos análogos o introducción de objetos. ¿Se acuerdan? Eso ya lo vimos la clase pasada. Quiere decir que esa es la plataforma fáctica sobre la que opera la figura, que también es parte integrante del tipo objetivo. Otro de los componentes del tipo objetivo son quién puede ser sujeto activo y sujeto pasivo. Vieron que ya no les pregunto todo cuáles las características del tipo objetivo no sé si creo que ya lo saben o me rindo yo y digo, prefiero decírselo porque si no, no lo van a... Pero me voy a servir en las agravantes de recordar algo de tipicidad. Quédense tranquilas, no me voy a quedar tranquilo. Digamos que sujeto activo, tal cual la redacción de la figura, puede ser tanto un hombre como una mujer. En ambos casos, el sujeto activo debe estar dentro de una franja etaria determinada, debe ser mayor de edad. Ya hablamos de toda esta problemática de que por mayoría de edad vamos a entender la de 18 años, ya que la ley afirma que debe tenerse en cuenta en razón de la mayoría de edad. Hay una crítica que me parece que hoy, después de ella, año 99, la reforma, casi 99, 2009, 2010, 20 y pico de años de la reforma, puede sostenerse, es que cuando la actividad sexual de las personas comienzan cada vez a menor edad, no se entiende cuál es el significado de haber elevado, porque antes era 12 y ahora es 13. No encuentro una explicación racional, porque el legislador constitucional. Y con la nueva reforma de la 27352 podrían haber modificado y especificado más estas situaciones que vamos a ir tratando de explicar. Bien, eso es respecto del sujeto activo. Cualquier persona mayor de edad, 18 años, mayor de 18, y que se vale, en razón de su mayoría de edad, se sirve de esa circunstancia para realizar la figura.
Ahora bien, diferenciación debemos hacer respecto del sujeto pasivo. Si se quiere, algunos autores entienden que el sujeto pasivo debe tener 3 características. Primero, que se debe encontrar dentro de determinada franja etaria. Mayor de 13, menor de 16. Además, que sea sexualmente inmaduro y algunos hablan de un tercer requisito que lo ponen en cabeza del sujeto pasivo y no del sujeto activo, nos podremos o no poner de acuerdo, es que exista seducción basada en ese carácter, en esa inmadurez del sujeto pasivo. A ver, vamos a ir analizando cada una de estas situaciones, creo que de manera bastante detallada para encontrarle una situación bastante concreta de esta problemática. El menor, respecto de la franja etaria, no nos tiene que quedar duda. Es una situación, si se quiere, y así ya lo habíamos hablado, ¿se acuerda? Con el primer párrafo del 119, es una cuestión iure de iure. Esto quiere decir que el sujeto pasivo debe ser mayor de 13 y menor de 16. Si no cumplió los 13 años, la figura se desplaza. La figura se desplaza al 119 tercer párrafo, porque carece de toda validez el consentimiento. Y les pregunto a ustedes, porque es algo que, y puedo ver nada más aquellos que prendieron la cámara, pobres, son 1, 2, 3, 4, 5, y no sé, a ver, en la segunda hoja no tengo a nadie que haya prendido la cámara, está. Les pregunto, ¿qué pasa si el sujeto pasivo, perdón, es mayor de 16? Vamos, no es tan difícil. 119. ¿Perdón? ¿Si es mayor de 16? ¿Y presta consentimiento? ¿Y presta Entra consentimiento? en el 125, profe. ¿Por qué va a entrar en el 125? Perdón, me ¿Por están... qué no? Bueno, están- siento... A ver, volvamos... Espera. Pero Por eso no ¿no me se expliqué supone bien. Es una pregunta con trampa. Vieron que me acelero y yo ya... ¿Está? Pregunta con trampa. Muy No, sencillo. perdón, nada que ver. 125 no. No, gracias, Facu. Escuchen, perdón. Perdón la cercanía que trato de tener con ustedes, pero no sé qué me pasa. A ver, señores, la pregunta es concreta. Yo les dije, si es menor de 13, la figura se desplaza al tercer párrafo del artículo 119, y si es la conducta prevista en el inciso segundo, queda atrapada por el inciso segundo. ¿Está? ¿Por qué? Porque la persona carece de las facultades mentales, vamos a ser bastante literales, para consentir libremente el acto. Ese consentimiento que presta el sujeto pasivo es totalmente ineficaz. Y les hice una pregunta, si se quiere, con algún grado de malicia, pueden decir, en esta situación pseudo-confesional, siguiendo a Foucault, mía, en la cual digo, ¿qué pasa si es mayor de 16? puede prestar libremente su consentimiento, profe. Perfecto, por consiguiente, dame la solución jurídica, Valentina. Bueno, si fue consentido, no hay ningún delito. Ahora, si no fue ¿Por qué? consentido, ¿Por qué? porque tiene Está bien. capacidad para prestar su No, consentimiento. yo quiero la respuesta dogmática. No encaja en el Puede ser plan. artículo 26. Es atípico. Gracias, Sofía. Ah, yo estaba pensando... Señores, si uno de los componentes del tipo... Ahora, yo tengo una pregunta. Pará, Si es mayor de 16 años, Para. Pero- ¿Podés parar, Moni? ¿Me das un segundito? No le agreguen circunstancias al caso más que se las di, ¿está? Siempre digo lo mismo, se van a reír. Si mi abuela no se hubiera muerto, yo comería ravioles los domingos. ¿Está? Casero. Entonces, ¿qué hubiera pasado si? No, la pregunta fue concreta. ¿Es mayor de 16? Y Valentina me dijo, no pasa nada. Perfecto. Lo que pasa es que yo quiero una respuesta dogmática. La respuesta dogmática me la brindó Sofía. Señores, la conducta es atípica. ¿Por qué? Porque no se da uno de los requisitos establecidos en el
tipo objetivo. Esa es la respuesta así. Ahora, Moni, venga la pregunta. Ahora, la pregunta, si es mayor de 16 años, pero si sufre algún grado de inmadurez sexual, ponerle que no tenga tanta experiencia ni nada, también se podría No, aplicar. la inmadurez ¿Sí me sexual explico? implica inexperiencia. Bueno, inexperiencia, pero supongamos, Tanto práctica como, si se quiere, científica, podríamos decir. Dale. ahora, Escucho. si el sujeto de 16 años, si sufre alguna discapacidad intelectual que no diferencia del Estamos abuso ya del hablando, entonces perdóname, no entra por esta situación. Ya me estás hablando de una probabilidad de incapaz. ¿Tá? Entonces la figura ya la tenés que entrar a ver. Por consiguiente, el consentimiento que presta un incapaz está altamente en discusión. Ah, bien. ¿Bien? Bien. Profe, disculpe. Perdón, yo, Valentina. ¿Está bien si yo a esto, o sea, me había ido del lado penal y yo esto lo había razonado con un artículo del Código Civil que habla de que las personas mayores de 16 años pueden tomar las decisiones pertinentes a su propio cuerpo? Sí, obviamente cumplen las condiciones y tienen capacidad. No estaría mal, sería una actividad. No, pero en este caso específicamente Igualmente la norma, ese el artículo, elemento normativo que establece el tipo penal es bastante claro. ¿Ah? Si queda fuera de la situación prevista. Laila, ¿no? Bien digo. Me gusta el nombre. sí, que el ¿Querías decir artículo que algo? ya está diciendo tiene como otra aclaración, siempre que no, como que no sea nocivo para su cuerpo o algo así. Sí, era para las eso operaciones tiene como que ver, sacarse una muela y eso, se habían dicho. eso tiene que ver más que nada, si no me equivoco, y si mi lectura que fue en su momento cuando esta es una de las modificaciones que se hace al Código Civil, Sí. allá, tiene que ver con las intervenciones corporales para que se hagan el ejercicio de intervenciones corporales sin necesidad de que los tutores, curadores o los progenitores tengan que prestar la autorización, no el consentimiento. El consentimiento lo presta quien se va a realizar la práctica. ¿Bien? Creo que tiene que ver con eso, Valentina. Gracias a la aclaración, Leila. Bien, hablamos de que el conocimiento, o sea que el hecho de bien impune. Además, el sujeto pasivo, que vuelvo a repetir, puede ser cualquier persona, debe ser inmadura sexualmente. Hago la misma referencia. Por suerte, gracias a Dios, aquellos que sean cristianos, o gracias a quien quieran nombrar, sacaron ese epíteto de mujer honesta y todas esas cosas que no tenían nada que ver. Lo relevante tiene que ver con que tiene que tener tanto un desconocimiento real o un desconocimiento práctico sobre la materia del sujeto pasivo, a eso se refiere. Respecto del otro requisito, o sea, ya respondimos dos, la franja etaria y el tema de la inmadurez. Nos faltaría el otro requisito que ponen en cabeza del sujeto pasivo, es que exista seducción, y ya les adelanté la posición mayoritaria tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, que hablan de una seducción real. ¿Esto qué quiere decir? La seducción real está dada en los mismos requisitos que prevé el tipo objetivo, porque me está diciendo que el sujeto activo debe aprovecharse de la inmadurez sexual de la víctima. Y este aprovechamiento se da en referencia a la diferenciación etaria que requiere el tipo respecto del sujeto activo y sujeto pasivo. Si ustedes quieren, desde un punto de vista más sociológico, siempre consideré que el desarrollo intelectual, me van a matar, pero me metí, ya está. El desarrollo intelectual de las mujeres es más pronto y eficaz que las del hombre. Perdón los hombres presentes, en los cuales me incluyo. Pero es lo que pienso, ¿está? Disculpen, tengo esa problemática de sinceridad brutal. Cuando habla el tipo penal de aprovechamiento, me pueden insultar tranquilamente por... Germán apagó la cámara. No, profe, me reí de Germán. No, pobre Germán, lo hice sin querer.
Está bien, Se fue. está bien, Germán, está bien, Germán. Te banco, No sí, estoy de acuerdo, pero bueno, acá volví. si querés apagar la cámara, apagala. Tuve Si 12 quieren lo clases. discutimos, ¿eh? No, gracias. Déjenme dar la Ah, clase, por favor. Después de clases, si quieren, me quedo un tiempo más, pero querría cocinar. ¿Vieron? Vida del hombre soltero necesita cocinarse. Digamos que aprovecharse tiene que ver respecto de esta situación de sacar partido o utilizar una ventaja, y esa ventaja se da en esas circunstancias de que es una persona que se encuentra dentro de determinada franja etaria, y además que esta diferenciación entre sujeto activo y sujeto pasivo, y de la inmadurez sexual de la víctima. Bien, respecto de el tipo subjetivo, obviamente es un delito doloso, dolo directo. Y yo me parece, para darle intensidad a esta situación en particular, tenemos que hablar de un dolo directo de primer grado, ya que el sujeto pasivo sabe o tiene que tener conocimiento de esta situación de preeminencia y el aprovechamiento que hace de la inmadurez y de la relación de preeminencia que tiene respecto al sujeto pasivo. Casos de error, que nadie me lo planteó, pero da, y desde el punto de vista de, podríamos decir, que desde el punto de vista de la situación en la cual se desenvuelve o desarrolla, toda vez que, vuelvo a decir, y que nos tenemos que poner de acuerdo y no volver a discutir esta situación, aquí hay un consentimiento. ¿Está? ¿Se entiende la situación? No creo haber insistido lo suficiente, pero me parece de vital importancia, no podemos dejar de tener presente que aquí hay un consentimiento, que ese consentimiento es ineficaz, porque se deben dar todas estas circunstancias que venimos desarrollando. Entonces puede darse una situación de error. Está bien, hoy por hoy, y calculo que en esto, mientras yo estoy dando clases, están diciendo que parece que se va a agravar la situación en cuanto a las restricciones horarias y de recreación. No veo que uno, cuando sale por algún lugar, sale pidiendo documentos, ¿no? Y a los fines constitutivos del tipo del 120 necesitaría ver su documentación personal para saber si deliberadamente voy a cometer el delito de aprovechamiento previsto en el tipo penal del 120 o no. No veo que nadie se tome ese tipo de situaciones en particular. ¿Está? Entonces puede darse una situación de error, que sería un error de tipo. Si yo les pregunto dónde opera el error de tipo, sería muy dañino de mi parte respecto hacia ustedes. ¿por qué? Bien, respóndamelo. ¿Dónde opera el error de tipo? Gracias, José. Me diste pie. Me da intriga. Para mí ¿El no conocer la edad de la víctima, profe? Sí, señor, puede ser un error de tipo. ¿Dónde se incurre el error de tipo y sobre qué circunstancias se da? Pregunta de penal parte general, que Facundo, estás aquí, ya debes, sos abogado igual que yo y que todos los componentes de la cátedra. Profe, yo creo que recae sobre el conocimiento de la edad de la víctima. Bien, bueno, sí, ese es el ejemplo. Bien, entonces recae sobre el tipo subjetivo referenciado o en relación a un componente específico del tipo objetivo. Bien, Facundo. ¿Está? Bien, no. Estaba atento, me reivindiqué. Después del 125. Lo terminé diciendo yo, vamos. Seamos buenos entre todos. Mitad Qué y mitad, cara dura, vamos. Facundo. Vamos mitad y mitad, Facundo. ¿Está? Compartimos. Nos sacaríamos una excelente nota o habríamos aprobado los dos. Bien. A ver, consumación y tentativa, siendo un delito doloso de resultado, va de suyo que cualquier, y entendiendo a la tentativa como un dispositivo amplificador de la tipicidad, ¿no? Cualquier conducta tendiente a la consumación que encuentra un déficit producto de que por una situación involuntaria del sujeto pasivo se ve interrumpida, queda atrapada en el dispositivo del artículo 42 a 44. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar de las agravaciones. Profe,
Perdón, yo no logro comprender, no es que no logro comprender, no logro situar la situación, no logro la situación de tentativa. ¿Cómo? ¿Qué dice el artículo 42? El que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución pero no lo consuma por un acto ajeno a su voluntad. Creo que así más o menos dice el artículo 42. Cualquier acto tendiente a la consumación que encuentra un déficit en la consumación por una conducta ajena es subsumible en la conducta de la tentativa del artículo 120. Convengamos, las conductas descritas en el segundo y tercer párrafo, que son la plataforma fáctica sobre la que opera la figura, a la que debe sumarse todos estos componentes del tipo objetivo, ameritan la posibilidad de que se dé un acto de tentativa, ¿no? El abuso sexual gravemente ultrajante y el delito de abuso sexual con acceso carnal o situación análoga, podríamos decirlo, que es la que específicamente establece el tercer párrafo, dan la posibilidad de que la situación no se consuma y se ve interrumpida por un acto ajeno a la voluntad del sujeto activo. ¿Entendés, Facu? Sí, profe, pero bueno, no quiero interrumpir mucho la clase, pero ¿qué sería? Por ejemplo, mandarle mensajes o que delante de otras personas... ¿Te acordás que dijimos que las conductas descritas y previstas tanto en el 119, primera, segunda y tercer párrafo, no se materializan por la palabra ni por la escritura? Tiene razón, sí, perdón. Bien. Sí podríamos discutir, no quiero abarcar campos que va a tratar o trata la doctora Romina, sí sería un lindo ejemplo lo que vos dijiste en la posibilidad de la problemática del grooming, artículo 131 del Código BIS, del Código Penal. Es una figura muy linda. Ya, no sé si la vieron o lo van a ver con la doctora Romina López. ¿Cuál, profe, perdón? Grooming. No la vimos todavía. Es una figura bastante interesante. Bien, puedo pasar a los... ¿cómo se llama? Puedo pasar a las agravantes de los 3 párrafos y del 120. ¿Sí? Bien. Antes que nada, déjenme hacer un raconto o una breve reflexión respecto de... ¿Ustedes saben cuál es el fundamento? O sea, las agravantes tienen en cuenta, en realidad lo que hacen es aumentar el injusto de un hecho. Ese sería, digamos, la génesis de un agravante. Y ahí ustedes ya empezaron a ver agravantes respecto de figuras básicas, como puede ser el homicidio, como, no sé... Facundo para todos. ¿Instantáneo que admite la tentativa o no? Perdón, me voy a retrotraer porque al verla, vieron que uno ve y yo no tengo que dar la discusión, si no, no puedo seguir. A ver, es un delito, sobre todo el primer párrafo del 119 es un delito que se presume o subsume dentro de un delito instantáneo, en lo cual si bien la generalidad de la dogmática no atiende ni entiende, sino que en principio discute la posibilidad de la admisión en los delitos instantáneos de la tentativa, siempre dan como ejemplo aquellos delitos de mera actividad como son los delitos de tenencia, o se tiene un arma de guerra o no se tiene. ¿Bien? O se tiene una cantidad determinada de estupefacientes o no se tiene. Aquí algunos autores entienden que como puede haber una materialización, que si bien es un delito instantáneo, debe desplegarse determinada actividad por parte del sujeto activo, entienden que es posible o admisible, la tentativa. Hecho esta salvedad, tanto la conducta establecida en el segundo y tercer párrafo ya no estaríamos dentro de un delito instantáneo. ¿Bien? Ahí sí estamos dentro de un delito doloso de resultado. Creo que haber
respondido a esas situaciones en particular. Bien, volvamos a las agravantes. Dijimos que las agravantes lo que hacen es aumentar el injusto penal de un hecho o de una figura. ¿Bien? Y ustedes, como ya venimos hablando, han visto algún tipo de agravante respecto de una figura básica. Las agravantes genéricas respecto de las figuras tienen que ver o pueden darse ya sea que atiendan a la producción de un determinado resultado, en nuestro caso va a ser el artículo 124, el vínculo que existe entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, entre el autor y la víctima, la concurrencia de ciertas circunstancias objetivas, la concurrencia de determinada cantidad de personas, agregaría también, y por último, también es fundamento de agravantes, de forma genérica estoy hablando, la calidad del autor. Esas serían, a grandes rasgos, los fundamentos de todas las agravantes. Ahora bien, vamos a empezar a ver cada una de las agravantes dispuestas a partir del cuarto párrafo del artículo 119. Y ahí el legislador tiene en cuenta, habla de grave daño en la salud física o mental de la víctima. Esto tiene como fundamento del agravante la consideración que la realización de la conducta crea un riesgo cierto y probable de realización, y ese es el fundamento del agravante. El grave daño que requiere tanto en la salud física o mental de la víctima no debe ser asimilado concreta y directamente a las lesiones, porque uno dice, me está hablando de grave daño en la salud física o mental de la víctima, por consiguiente, quiere decir que son las conductas directamente establecidas allá en el artículo 90 y 91, que ustedes ya empezaron a ver, lesiones graves y gravísimas. No pueden darse, pero no necesariamente uno tiene que hacer una correlación directa. Puede existir un grave daño en la salud mental que no se manifieste de la forma que requiere la lesión grave del artículo 90 o la gravísima del artículo 91. El daño alude en realidad a que se produce un mal funcionamiento grave tanto en el organismo como en la psiquis del sujeto pasivo, y no simplemente en su estructura corporal, que es lo que venimos hablando del artículo 90 y 91. Por eso se dice que la figura prevista en el inciso A es un tipo penal pluriofensivo, habida cuenta que, además de la integridad sexual, lo que se protege es esto que ya habíamos visto cuando decíamos que el bien jurídico tiende también a la protección de la incolumnidad psicofísica. ¿Está? Más o menos el requisito. Inciso B. Nos habla de, voy a dejar el C para el final, cometido por un ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, colador, ministro de algún culto reconocido o encargado de la educación o de la guarda. En realidad, lo que hace esta agravación es tener en cuenta la consideración de determinadas particularidades que hacen al sujeto activo. Esto no quiere decir que convierta al agravante en un delito especial propio. ¿Se entiende? Sí, ¿no es cierto? Bien, ¿puedo preguntar? Sí, profe. Gracias, José. Josefina siempre es la que me da el pie para que yo pueda. Gracias. Que se tenga en cuenta que no está charlado previamente ni nada por el estilo. No, profe, yo la verdad es que me da intriga, o sea, no me gusta que me dejen con la intriga, menos en penal, así que como que necesito que lo diga. Claro, no, pero perdón, yo lo que necesito es que ustedes me lo digan.
¿Cuáles son Pregunte, los profe, delitos pregunte. especiales Retomemos, propios? retomemos. No, claro, no. ¿Cuáles son los delitos especiales propios? No es un delito especial propio. Si se quiere, el Los tipo que son penal cometidos previsto en por la una agravante, persona que tiene una característica determinada, por ejemplo, el de cohecho que tiene que ser ejercido por un funcionario público. y solo falta un pedacito más, pero yo de petizo hincha nada más. Falta un pedacito así, chiquitito más. No se conforma con nada el profe. Bien, ¿Cómo es? A ver si no me nos conformo. ¿En ayudamos qué entre todos. sentido? ¿Qué es lo que Eh, falta? ¿En qué sentido? Estás pensando. Tiene que ser una Pensé característica cuando la específica. No, exactamente. Los delitos especiales propios, el tipo penal describe una conducta que solo puede ser realizada por un sujeto activo determinado. Y esa es el fundamento de la tipicidad de la conducta. Vos bien diste el ejemplo, lo que pasa es que yo soy de los que me gusta que la explicación me la den sin tener el ejemplo. ¿Tá? La explicación tiene que tener la suficiencia, digamos, de Tiene lenguaje explicativo, pues si no, dice, legítima defensa, cuando entra el marido y encuentra al amante con el marido y le dispara. No, eso no es legítima defensa. Explícame qué quiere decirme con legítima defensa. Vos, si bien hablaste bien, es el cohecho, bien. ¿Por qué? Porque solamente puede ser sujeto activo de la figura de cohecho aquella persona que reviste una calidad determinada. Aquí, si la plataforma fáctica es, ¿no? Porque vos fíjate lo que empieza a decir el cuarto párrafo. En los supuestos de los párrafos anteriores, la pena será de 8 a 20 años de reclusión y prisión. Ya te dice que la figura, en principio, el inciso 1, 2 y 3 puede ser realizado por cualquier persona. Ahora bien, si la realiza determinada calidad de autor, a saber, dijimos, ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, culto, guardador, encargado de la educación, por eso se habla que es un delito especial impropio, porque la calidad determinada del sujeto activo lo que hace es elevar el monto del reproche. ¿Bien? Ese es el fundamento del inciso B. Profe, dijo que es un... Perdón, lo interrumpí. No, dale. Me anda lento el internet. No, dijo entonces dale. Pues yo me embalo y... entonces recién dijo que es un delito especial impropio. Exactamente. Puede ser cometido por cualquier persona. Ya lo vimos. El primero, segundo y tercer párrafo puede ser cometido por cualquier persona. Ahora vamos, si lo cometen los que dice el inciso B, el reproche se eleva de 8 de mínima a 20 de máxima. ¿Ok? También, otra de las situaciones que está prevista dentro de la figura es que la víctima pasa a ser un sujeto pasivo también calificado. ¿Por qué? Porque es la que me sirve de referencia, de parentesco, de situación, también, situación coetánea respecto del sujeto activo. Digamos que el fundamento tiende a que la mayor criminalidad se da en que hay un quebrantamiento por parte del sujeto activo por la confianza. Claro, de defraudación de específicas, podríamos decir, expectativas normativas, en decir de Jacobs. Defraudó el rol que la sociedad le ha asignado. Y ese es el fundamento por el cual el sujeto se le impone mayor reproche. A ver, toda la problemática de ascendientes, descendientes y cónyuges debe estar, está, digamos, previamente establecida por el Código Civil. Está artículo 531, 532, el 53 para los curadores, y tutor, curador y demás. Bien, ministro de algún culto, y fíjense que la norma específicamente prevé de un culto reconocido o no. Estamos hablando de cualquier culto. Encargado de la guarda,
es aquel que se ocupa del cuidado, ya sea por una delegación del titular o por cualquier situación de hecho, podríamos decirlo. También encargado de la educación, pero debe quedar claro que no deben ser situaciones momentáneas, sino que deben ser situaciones previamente establecidas. Bien, vamos a otro inciso, dejo el C para el final. Fuere cometido por 2 o más personas, empiecen a tener en cuenta, yo no doy delitos contra la propiedad en este tiempo, pero fíjense y tengan muy en cuenta cuando lean el Código Penal en su casa, la situación, creo que se los dije en la primera clase que vimos, las partículas disyuntivas o conjuntivas. Las conjuntivas quiere decir que en poblado y en banda, por ejemplo el artículo 167, deben darse las dos. Y cuando hay o, hay una separación disyuntiva, puede darse una u otra. Es lo que sucede aquí, con el inciso D, fuere cometido por 2 personas, por 2 o más personas, perdón, coma, o con armas. Son 2 situaciones las que prevé. 2 o más personas o con armas. Respecto del fundamento de esta agravante, tiene que ver sobre todo con la incursión de 2 o más personas, implica una mayor posibilidad de éxito y el grado de desventaja que corre el sujeto pasivo. Aquí pueden darse situaciones de coautoría, ambos son autores de por ejemplo, cuando nos habla de acceso carnal o situación análoga, que ambos hayan realizado ese tipo de prácticas, o puede darse un grado de participación, y algunos autores, cito a Arocena, establece hasta que una participación secundaria podría abastecer la situación que prevé el agravante. Cuando hablamos con armas, no sé si se ven delitos contra la seguridad pública en este cuatrimestre, no tengo idea, no lo doy. Hola. Si Lo alguien debemos dice ver sí. en algún momento, pero todavía no. Okay. Creo que es la segunda parte. Bien, bien. Son armas en el sentido real, requiere la figura, son aquellas que aumentan el poder ofensivo del sujeto activo sobre el sujeto pasivo, pueden ser armas de fuego, arma blanca y demás. O sea, es la concurrencia de un peligro adicional para la víctima. Otra de las... Sí, dale. ¿Por qué el inciso D no es un agravante del 120? El inciso D. Sí, acá en el código dice que los agravantes son A, B, C, E y F. O F. Son el D, A, que son dos o más personas, no figura. No. ¿Por qué te parece? Me suena que es por el que tiene consentimiento, pero... Exactamente, es por el consentimiento y aparte por esas situaciones de... Porque, una pregunta, si ataco a alguien, vamos a ver la segunda parte de este agravante, con armas. Si es con armas, ya estoy viendo que no habría un consentimiento libre por parte del sujeto pasivo. ¿No te parece? Y concurrencia de 2 o más personas. Vos querés ir a la primer parte de la agravante, claro, de la situación prevista de 2 o más personas. El legislador constitucional entiende que no se da esa situación de hecho. Claro. Perdón, a ver. No, perdón, me equivoqué. No. Pero, yo lo tengo no a la entendí, vista. ¿qué dijo que no está la persona que mencionó? No entendí. En el segundo párrafo del 120 están los La agravantes pena del será 119. prevista de reclusión o prisión de 6 años si mediare alguna de las circunstancias previstas en los incisos A, B, C. Saca el D y toma el E o F del cuarto párrafo. ¿Bien? Perdón. Elimina, esa es la pregunta de Germán, que preguntó con cierto grado de lógica, ¿por qué deja aparte el D? Por las armas tendría una explicación lógica. Por la concurrencia de 2 o más personas, también establece que ahí no habría una situación de consentimiento libre por parte del sujeto pasivo. Desplaza directamente la figura a una figura comisiva de violencia.
¿Está, Germán? Sí, perfecto. Bien. Cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, y aquí presten atención porque en una época, cuando se preguntaban casos prácticos, se había hecho, recuerdo hace unos años, esta situación, se había dado el ejemplo, pero los sujetos activos pertenecían a las fuerzas de seguridad, pero no estaban en el ejercicio de sus funciones. El tipo penal prevé específicamente que estas personas estén en ejercicio de sus funciones. También corre la suerte del inciso B. Es el fundamento del agravante es un tipo penal especial impropio. El fundamento del agravante, si bien la conducta puede ser realizada por cualquier persona, el fundamento del agravante es la calidad que tienen estas personas y que realizan estas conductas disvaliosas en el ejercicio de sus funciones. Obviamente, el fundamento del agravante tiende a la calidad del sujeto activo y al quebrantamiento del rol específico que cumplen dentro de la sociedad. Fuerzas policiales, todos sabemos a qué nos referimos, y en cuanto a las fuerzas de seguridad, por ejemplo, son personal de gendarmería, personal de prefectura y personal de seguridad aeroportuaria. ¿Bien? Cometido contra, otra de las agravantes es el cometido por o contra un menor de 18 años aprovechándose de la convivencia preexistente. ¿Está? Aquí, sí. Perdón que lo interrumpa, ¿puedo preguntar algo del anterior? Ok. En el tema de las funciones, o sea, en ejercicio de sus funciones, Sí, ¿no se supone que las fuerzas policiales están todo el día en ejercicio de sus funciones? No. Y si anda por la calle con el uniforme, Puede o sea, no estar no. en funciones. Cuando va en el colectivo para su casa, Claro, ¿está en pero eso, funciones? ¿no hay figuras que prevén que la persona está como en función todo el tiempo? ¿O no es con las fuerzas policiales? Es discutible, es discutible. Yo no creo que el personal policial esté en las 24 horas de servicio. Ok, listo. Particularmente entiendo, ¿no? No, está bien, no. Yo pregunté porque una vez lo había escuchado, no sé dónde, y bueno, me surgió la duda porque justo Es estaba más, en la algunos aclaración. autores, cito, Dona, Arocena, entienden que deben encontrándose cumpliendo algún acto o algún procedimiento dentro de la órbita de su competencia. Claro, más Si son específico. fuera de la órbita de su competencia, ellos entienden que no. Yo por ahí pienso que puede ser que realicen actos fuera de su competencia, pero estando dentro de su actividad. Cito un ejemplo concreto, tiene más que ver con penal parte general. Una persona tenía que hallarse en un lugar, se hallaba en otro, y en ese, tenía que encontrarse cumpliendo funciones en una seccional policial, no se encontraba en una seccional policial, se encontraba, estamos hablando fuera de pandemia y hace muchos años, y se encontraba en un lugar en el cual, la palabra es muy vieja, no sé cuál sería, antes se denominaba cabaret, ahora el cabaret por ahí tiene otras situaciones, no sé cómo se dice ahora, pero, y en esa situación y lugar, en ejercicio de su legítima defensa, mata a una persona. Y se dio este tipo de discusiones en particular. ¿Qué hacen? ¿Tá? Pero, por ejemplo, los más estrictos requieren que, a los fines que se establezca la figura agravada, debe darse en cumplimiento de algún acto o de algún procedimiento dentro de la órbita de sus funciones. Si no, ellos consideran que no queda establecida la agravante. ¿Bien? Gracias y perdón la interrupción. No, por favor. Cometido contra un menor y aprovechándose esta situación de convivencia, me está hablando de que
Es más, cuando se estableció el agravante, la discusión parlamentaria tenía que ver que se daban en aquellas situaciones en las cuales la madre se iba a trabajar y establecían que el conviviente de la madre se aprovechaba de esas situaciones y cuando se quedaba a la guarda, aprovechando esa situación, cometía alguna de las conductas descritas en el segundo y tercer párrafo. Entonces, digamos que ese es el fundamento de la figura, y en este caso el fundamento de la figura encuentra su raíz en que estamos en presencia de un sujeto pasivo calificado. ¿Tá? Tiene que tener determinada franja etaria y además debe darse esta situación de convivencia respecto del sujeto pasivo. Voy a dar la discusión, voy a dar la perdón, no quiero discutir a mí porque me encanta discutir, pero vamos a hablar de el inciso C, que lo dejé afuera. Habla de cuando se dieran las figuras específicamente establecidas. Fíjense que dice el C: el autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro de contagio. Requiere esta situación de enfermedades que se dan en el caso de enfermedades de transmisión sexual, o si se quiere, que son aquellas enfermedades denominadas infectocontagiosas. Son una figura calificada también, en este caso por el resultado, porque requieren la existencia de un peligro concreto respecto de la salud del sujeto pasivo, y requieren un dato específico respecto de la persona del sujeto activo. El sujeto activo debe conocer previamente que posee una enfermedad de ese tipo y que una de las formas de contagio es tener alguna de las conductas específicamente descritas. Por último, también la podemos tratar como un agravante el tipo penal contenido en el artículo 124. Que si ustedes lo leen se pondrá reclusión o prisión perpetua, pena absoluta, ya lo vieron cuando vieron teorías de la pena y aplicación de la ley penal, cuando en los casos del 119 in totum y del 120 resultare la muerte de la persona ofendida. Obviamente, tal cual acabamos de ver, es una figura calificada por el resultado y, si se quiere, desde el punto de vista del bien jurídico, es lo que comúnmente se denomina en la parte general un delito pluriofensivo, toda vez que son dos los bienes jurídicos que intervienen. En principio, si bien es discutible, en algunos lugares, en Europa continental, a veces la figura está redactada de otra forma, encontramos que el bien jurídico protegido principal es la integridad sexual y de forma complementaria o de forma accesoria se protege la vida. Basta que entre... A ver, ¿alguna pregunta antes de seguir? Porque no me quiero adelantar, me gustaría que me preguntaran, sobre todo en esto. No, profe. ¿Ya vieron el 87º? No, profe. Ok, bien. Perdón, entonces, sigo adelante. Delito contra la vida. El 79 ya lo empezaron a ver y demás. Bueno, en la última clase me hacen una llamada para no les quiero mezclar, poner situaciones en la cabeza. A ver, aquí el fin del sujeto activo no debe ser la muerte, porque si el fin del sujeto activo es la muerte, la conducta se desplaza al 87º. Aquí la muerte, digamos, si se quiere, debe darse como un riesgo no previsto o permitido respecto de la conducta que despliega el sujeto activo. Digamos que el abuso sexual debe requerir un dolo directo de primer grado, pudiendo darse un dolo eventual respecto de la posibilidad de la muerte de la persona. ¿Se entiende la situación? Sí, no, ¿Me lo puede repetir? ¿Qué no entendiste?
porque dijo el fin del sujeto activo no es la muerte, y luego dijo algo, creo que el resultado. Tal cual. A ver, te lo digo de otra forma, a ver si te parece. Entre la acción del sujeto activo, abuso sexual, y la producción muerte, no debe haber una relación concreta y directa, porque si lo quiere, la figura se desplaza al 87º, para facilitar o procurar su impunidad. Aconsejo su lectura, empiecen a leer. ¿El crimen y Sí, causa es, profe? exactamente, José, exactamente. Sí puede darse al menos una relación que admita la imprudencia por parte del sujeto activo. Profe, pero el criminis causa no sería cuando existe la voluntad o para tapar el delito, para facilitarlo. Yo lo relaciono... Bueno, perdón. Yo lo relaciono más con el delito pretérito. Te leo el 87º. Se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25, hay que matar a otro. El 80 graba la figura y dice, para preparar, facilitar, consumar u ocultar. ¿Está? Yo acá lo que te estoy diciendo es que si vos lees el 124, que es el que leímos recién, fíjate que la figura dice, se impondrá reclusión o prisión en los casos del 119 y 120, resultare la muerte de la persona ofendida. Es una explicación que te van a dar también cuando veas el homicidio en ocasión de robo del 165. Si bien se le critica la forma de redacción del Código Penal, cuando habla de muerte de las personas, habla de forma, es bastante respetuoso. Acá me dice sí, ya lo hablaron el viernes pasado. El 165 sí. El 165. Y hablamos bárbaro. lo mismo, por eso me acordé que era el criminis causa. Claro, porque vos fíjate que el artículo 165 te habla si con motivo u ocasión de un robo resultare la muerte. La muerte. La muerte puede producirse por un acto doloso y un acto culposo. Ahora vos fíjate cuando habla de, y fíjate lo que dice el artículo 84, que te habla del homicidio culposo. Si a condición de determinadas circunstancias el no cumplimiento de las pautas de los deberes de cuidado se ocasiona la muerte de una persona. ¿Está? En cambio, en el 79 te está pidiendo específicamente al que matare a otro. Se impondrá reclusión perpetua o prisión penal al que plegaria lo dispuesto. Matare a otro es el homicidio. ¿El homicidio de qué me está hablando? De la muerte de una persona a manos de otra. Por eso te digo que aquí la primer parte queda atrapada desde el punto de vista subjetivo, desde el tipo doloso de comisión, o el dolo directo de primer grado, perdón. En cambio, la muerte puede producirse o por un dolo eventual o más que nada por una conducta imprudente de parte del sujeto activo. No obstante, lo cual se le impone una pena absoluta como es la pena de prisión perpetua. ¿Bien? Sí, profe. Sí. Bien. Interesante la discusión, los fallos de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y demás respecto del homicidio en ocasión de robo. Y si el artículo 165 admite la tentativa, ¿de qué parte y por qué? ¿Algún fallo? Sí, pero no es mi parte. Si quieren lo hablamos clase final. No, pero ¿algún nombre que pueda tirar? ¿No? No. Ah. No. A ver, ¿alguna pregunta? Perdón, vamos al 70, si bien todavía me acaban de avisar que le quedan algunas situaciones en particular respecto de este tipo de delitos. Quiero hablar con ustedes nada más, hacerle una referencia, si bien ya lo vimos en la parte general, que tiene que ver con el ejercicio de las acciones. Sobre todo porque, si ustedes leen detenidamente el artículo 72, inciso primero, me está hablando que son acciones dependientes de instancia privada.
¿Se acuerdan todas las conductas previstas en los artículos 119, 120 y 130? Rapto, el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, 120, y abuso sexual simple, gravemente ultrajante, y abuso sexual con acceso o conducta similar. ¿Está? Quiere decir que la acción, el sujeto pasivo, o después, por ejemplo, alguna organización que esté encargada de alguna asociación que esté encargada de la protección y o cuidado de alguna persona, de personas que se encuentran en situación de desamparo, puede incitar o instar la acción y después continúa de oficio la acción. Por eso se habla de dependiente de instancia privada. ¿Por qué? Porque el Estado considera que en situaciones interpersonales debe ser el sujeto pasivo quien al menos manifieste de forma concreta y directa cuál va a ser su voluntad respecto de esa situación de la cual ha padecido o ha sido víctima. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo con ustedes ya no vuelvo a hablar de este tipo de delitos, ya creo que nos encontramos, vaya a saber a qué hora el miércoles que viene, si será a las 5 o será más adelante. Profe, una buena para ustedes es el viernes no tienen clase, porque es el día del profesor universitario. Que pase feliz día. Gracias. Esperemos. Feliz día. Bueno, buenas clase, profe. Nos vemos. Paren, que corto la grabación, pues ya está, me puedo liberar de esta. Chao, profe.